delito es una buena beta para llenar estos huecos que existen en esta historiografía. Bien, para los que no conocen México o no conocen un poco la estructura, puse unos mapas que son de la época en donde me centro más o menos, para que vean cómo está la distribución y dónde se encuentra Querétaro, que es el lugar donde yo estudio. La siguiente, por favor. Bien, este es un mapa según la Constitución de 1824. Fue la primera constitución de corte liberal que existió en México, como México independiente ya, pero y bueno, y esto nos habla de un nuevo orden que se estaba proponiendo, ¿no? Antes había habido un intento, pero fue fallido y bueno, pues se retomó el virreinato tiempo después. Entonces, digamos que la Constitución de 1824 es como el parteaguas. Sin embargo, es importante mencionar que en la independencia de México concluye el 17 de septiembre de 1821 y se opta por tener un imperio, el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Esto solamente es una cuestión general para contextualizarlos de en dónde nos vamos a mover y en qué momento histórico vamos a estar platicando. Hay un periodo de transición que es este imperio que solo dura un año y medio, y después hay otro vacío político en donde ya no hay una incertidumbre política y jurídica, y no es hasta 1824 que se empiezan a retomar como ciertos valores jurídicos, ¿no? Bien, ahí se ve Querétaro al lado de México. Es una organización que se tenía antes por intendencias. Querétaro perteneció mucho tiempo a la intendencia de la Ciudad de México, pero más o menos como en 1792 se emancipa y se crea un corregimiento de letras que ya para este momento que voy a hablar ya es Querétaro como un estado simple. Actualmente, independiente a la Intendencia de Ciudad de México. Le pueden dar a la siguiente. Actualmente la ciudad de Querétaro se encuentra en ese punto rojo que tenemos ahí y está como a 2 horas y media de la capital. ¿Por qué menciono esto? Porque Querétaro es un lugar de paso obligatorio hacia el norte del país y hacia la Ciudad de México, que es la capital, por lo que es muy importante mencionar que muchas cosas de lo que sucedían en Ciudad de México era probable que sucedieran en Querétaro, como una réplica. La siguiente, por favor. Bien, para armar esta presentación partí de unas hipótesis y es esta, que yo creo que en este periodo de transición política existió un intento por parte de la justicia por modificar las conductas delictivas de los sectores populares. Ya más adelante me adentraré a definir qué son los sectores populares para mí, como yo los entiendo, y en particular he estudiado durante estos años el delito de homicidio, y que como consecuencia de este delito y a través de los castigos del trabajo forzado, el presidio y el alistamiento de la milicia, fueron coaccionados para trabajar del lado del Estado, ¿no? Durante el proceso judicial por el cual pasaron todos estos homicidas, existieron actos de negociación. En este momento, en esta presentación, no voy a hablar tanto de los actos de negociación porque me tomaría muchísimo más tiempo, pero sí me importa que lo sepan, porque dentro de esta justicia inestable, oscilante, más bien yo la llamaría, entre un antiguo régimen y un nuevo régimen jurídico, pues se tenía que evaluar con base en qué derecho o en qué justicia o en qué administración se iba a procesar a los homicidas, ¿no? Un ejemplo muy rápido es si yo cometía un homicidio en 1821, pero justo lo cometí en el momento en el que cambia el régimen
hacia una nueva república o en esta inestabilidad, pues hay un conflicto porque no se sabe cómo juzgarlo, si lo juzgan con las leyes antiguas o con las leyes que todavía no están, pero que están haciendo, o con el derecho de los abogados que están estudiando de España, de Estados Unidos. Entonces no se sabe, ¿no? Entonces este es el momento de incertidumbre que yo estoy buscando en los procesos judiciales. Esto en cuanto a la visión jurídica, ¿no? Realmente yo estoy más interesado en ver la parte social de estos homicidas, quiénes eran, cómo actuaban, un poco las conductas, qué hacían en su día a día, por qué cometieron los homicidios, buscar las causas, que al final es una de las tareas que tenemos los historiadores. Bien, la siguiente. Parto de algunos cuestionamientos que van a ir guiando esta conferencia. Si quieren, la siguiente, para no detenernos en esta diapositiva. Y bueno, primero, ¿qué es el homicidio? Pareciera algo muy sencillo, pero actualmente ya estamos acostumbrados como a muchas definiciones de homicidio, y con esta violencia generalizada que existe en el mundo, pues es muy fácil como definirlo. Pero en ese momento no era tan sencillo. Yo tomo la definición del Febrero Mexicano, que es una compilación de leyes, de leyes y de definiciones más bien sobre delitos. Son más definiciones que leyes. Y bueno, fue definido como el delito más grave que un hombre pudiera cometer en contra de otro. Es cuando se le priva de la vida a otro sujeto. La definición es más extensa, pero ahí incluye algunas restricciones. ¿Y por qué la tomo esta? ¿Por qué tomo esta definición? Porque comparando esta definición con los casos es la que mejor se acomoda con la realidad y la que yo veo. Y existe una diferencia abismal entre un homicidio y un asesinato. No es lo mismo ser un homicida que ser un asesino. ¿Cuál es la diferencia? Que existe alevosía en el asesinato. En el asesinato, ¿qué es alevosía? Poner veneno, usar un arma o ir con la intención de matar. Si tú vas a disparar un arma, es para matar o para herir, no hay de otra. A menos de que vayas a cazar. Eso es muy poco probable porque no vas a matar a un hombre, ¿no? Pero si matas a un hombre, se revisa el proceso, ¿no? Y es bien curioso porque en el homicidio exceptúan o sea, aunque son juzgados por homicidio, si hay una riña entre dos hombres, lo ven como si hubiera igualdad de circunstancias en estas riñas. Eso me parece a mí muy interesante porque la mayoría de los casos que yo encontré, el homicidio se generaba después de una riña. Entonces es por eso que muchas veces los castigos no eran tan graves, ¿no? Y uno podría decir, oye, pues si mató a alguien, dale la pena máxima, ¿no? Y no, siempre se estudiaban muy bien los casos en este delito. Y es por eso que a mí me gusta mucho estudiar el homicidio, porque te da como muchos niveles de estudio y sobre todo que el homicidio no conoce de clases sociales, ¿no? Un homicidio se puede dar en un ámbito de las clases altas, en los sectores medios, en los sectores populares, ¿no? Yo en particular me centro en los sectores populares, que es los que dan una visión como amplia de cómo se está llevando la sociedad, la dinámica social, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ¿quiénes y cómo eran vistos los criminales del siglo XIX? Es lo que les comentaba, el homicidio nunca está supeditado a una condición social y cualquiera lo podía cometer. Sin embargo, ante la ley no fue lo mismo ser un homicida de las clases populares a pertenecer a una clase privilegiada. ¿Y a qué me refiero con una clase privilegiada? Por ejemplo, un militar. Un militar que mata a un civil no era juzgado de la misma manera que un civil matando a un militar o dos civiles. Se entiende
o yo entiendo a las clases populares en este caso como todos aquellos que dedicaban su labor diaria a un trabajo artesanal. Y más adelante ahondaré en este asunto del trabajo artesanal porque hay un vínculo muy importante entre, entre estas ocupaciones y otros delitos que van vinculados, como el ocio, como la vagancia, como los robos, como los hurtos y el homicidio, que están estrechamente vinculados. Eh, otra perspectiva que a mí me gusta mucho dar es, y que me gusta mucho estudiar es una perspectiva que yo aprendí de una historiadora norteamericana o estadounidense que se llama Sarah Chambers, con un libro que escribió sobre Perú, que se llama De súbditos a ciudadanos. Ese libro no habla propiamente de un delito, ¿no? Pero sí te hace entender un proceso de cambio en una sociedad. Cómo aprendieron los peruanos a dejar de ser súbditos de un rey a empezar a convertirse en ciudadanos. Eso para mí es una pregunta fundamental en casi todo lo que yo hago y sobre todo en este periodo de transición. ¿Por qué? Porque los indígenas en el periodo virreinal tenían privilegios. De repente hay un cambio de régimen, hay un cambio de leyes, hay un cambio de administración de justicia. Entonces, si tú cometes un homicidio, vas a ser juzgado como un ciudadano. Ya no vas a tener los privilegios que tenías cuando eras un súbdito del rey, ¿no? Entonces, eso es una implicación cultural que se da y que no es tan sencillo de ver y que la historiografía actual, por lo menos en Querétaro, simplemente se ha desarrollado las leyes. Sí, pero las si llegaba cual a la población, ¿no? O las entendían tal cual a la población. Si las asumían realmente como eso. La siguiente, por favor. Y bueno, las clases populares pues eran completamente, pues, no sé cómo llamarlo, ignorantes ante estos temas, ¿no? Ignorantes no en el mal sentido, sino que ellos tenían su dinámica propia, su vida propia, sus reglas propias incluso. Y yo siempre he dicho que existían dos niveles de justicia, la justicia eh, real, la oficial, digamos, y la justicia que se daba en los barrios, en las comunidades. Esa justicia yo creo que era la que más respetaban. Bien, ¿quiénes son los sectores populares? Bueno, pues los artesanos, como los obrajeros, la gente que se dedicaba a los textiles, los zapateros, los carpinteros, los albañiles, los reboceros, los canteros, en fin, hay una cantidad enorme de oficios dedicados a la cuestión artesanal. ¿A quién más meto en este costal de sectores populares? A los vagos, a los más mal entretenidos, a los músicos y también a las mujeres y a los jugadores de cartas. ¿Por qué las pongo sector popular? Porque ante la ley las mujeres no eran vistas como una ciudadana con los mismos derechos, ¿no? Las mujeres estaban un escalón por debajo de los hombres y, bueno, eran juzgadas de manera diferente. A los hombres los mandaban al servicio militar, a las mujeres las encerraban en la cárcel, muchas veces sin una sentencia, ¿no? A pesar de que hayan cometido un homicidio en una riña, ¿no? A un hombre lo podían indultar, a una mujer pasaban 14 meses y no la indultaban, perdón. O hasta que metía una apelación o lo que fuera la mujer, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, visiones y perspectivas desde la justicia criminal, ¿no? Bueno, como ya se los mencioné, bueno, a lo mejor no se los he mencionado, pero a lo mejor en mi cabeza sí. Se hace notar desde la justicia criminal un discurso de poca productividad. Creo que este es un punto nodal en esta investigación que yo he desarrollado.
porque yo considero que la, este, esta visión liberal que se estaba dando en este momento permeó completamente los argumentos. Tú eres un artesano, ya no me estás rindiendo lo mismo que yo podría hacer, ¿no? Yo podría tener gente trabajando, no sé, en una fábrica pequeña de textiles y estar produciendo más tiempo, con una supervisión. Digamos que es una etapa muy preindustrial. En el mundo europeo ya se estaban viviendo las revoluciones industriales. Muchos empresarios comenzaban a llegar a México, en particular aquí en Querétaro empieza a llegar una serie de empresarios, como lo es Cayetano Rubio, que funda la primer fábrica de textiles en 1836, pero ya vienen con ideas europeas de transformar el mundo. Entonces, esta idea liberal empieza a permear también en este sentido. Entonces dice, vamos a eliminar a todos los gremios. Ya no va a haber el gamucero, el cantero, ya no. Vamos a tratar de unirlos, que se empleen en algún lugar, que aprendan un oficio bien, pero que sean más productivos. Antes, si tú ibas y comprabas unos zapatos, el zapatero podía tardar semanas en hacerte tus zapatos. Eran trabajos especializados, como lo dice Vanessa Teitelbaum, ¿no? Son trabajos muy específicos y solo sacaban un par de zapatos, ¿no? Y eso ya no era productivo para el nuevo sistema o para lo que se pretendía. Otra cosa que me he encontrado en los casos de homicidio son los horarios de trabajo. A mí me interesa mucho eso porque esto encaja muy bien con esta contrapropuesta del gobierno de decir ya no son productivos. ¿Por qué? Porque los hombres regularmente trabajaban un periodo corto, sobre todo los artesanos. Más o menos empezaban a las 5 de la mañana, sobre todo los agricultores, y terminaban a la 1 de la tarde. Ese es como un rango de trabajo. Casi en ese periodo de tiempo, no se cometían delitos. ¿Por qué? Porque estaban trabajando o estaban dedicados a su labor, ¿no? Después de eso, los hombres y mujeres dedicaban su tiempo al ocio, como se les decía, ¿no? Son hombres que se iban a la vinatería, que tomaban aguardiente en la esquina con algún colega, con algunos colegas, y ahí es donde se empezaban a desencadenar los delitos de homicidio, o sí, en general. Entonces, eso es lo que empezó a llamar la atención mucho de las autoridades y decir, oye, pues ya estos tipos están trabajando muy poco tiempo y después se dedican a beber y es donde empieza a que la ciudad se vea fea, ¿no? Entonces, a través de sermones, a través de la prensa, sermones en misas, empezaban a hacer unos recordatorios a la gente de quédate en tu casa, más o menos como lo de ahora, ¿no? Quédate en tu casa, pero mantente con tu familia, sé un hombre de bien, no salgas a las vinaterías, no salgas a tomar pulque, eso es malo, vas a delinquir, etcétera. Si pasa esto, te vas a ir a la milicia. Era una idea de acostumbrar al cuerpo de estos hombres a trabajar. Ante la visión de la autoridad, ellos no trabajaban, ¿no? Y otra visión que les decía Sarah Chambers era dejar las tradiciones indígenas para comenzar a comportarse como ciudadanos. Ya no le vas a rezar al Dios que tú le rezabas, ¿no? A un Dios tradicional. Ahora le vas a rezar a una bandera, ¿no? Ahora vas a proclamar por las fiestas cívicas, ya no por las fiestas patronales, ¿no? Que las había todavía, pero ahora comienzan a verse. Ahora vamos a celebrar el día que nos independizamos, ¿no? de España. La siguiente, por favor. Bien, sucede algo. Este mapa es de 1817, es el mapa más cercano que tengo a la época que estudio. Ese es Querétaro. En esa época no había nada más. Este mapa está orientado hacia el sur y digamos que hay una cruz dividiendo
dividiendo el centro de la ciudad. Lo puse porque todo ese cuadrado que se ve partido por una cruz, es el área de ocupación española, casi toda. Hacia el noreste, vemos que en esa parte estaba un pueblo de indios. Ya en ese momento ya no era pueblo de indios en el que yo estoy hablando. Y en la parte superior cruza un canal. No sé si lo vean, si no lo ven, pues ya luego lo platicamos, pero sí es muy claro. Está justo en la parte más oscura, en la parte de arriba, hay un canal. Ese canal es bien importante porque habla de la distribución social de Querétaro en esa época. Ese es el famoso río de Querétaro, donde se trabajaban los textiles. Del otro lado del río es conocido como la otra banda del río, y es ahí donde estaban muchos de los negros, de los malentretenidos, de los vagos, ahí se concentraban. Entonces, es bien importante que lo tengan en cuenta porque una de las medidas que se tomó fue marginar hacia esos alrededores las tabernas, las vinaterías, las pulquerías o pulperías, los prostíbulos, todo esto que generaba una mala visión a la ciudad o a las pretensiones que se tenían para estas nuevas aspiraciones de gobierno de una ciudad de buenas costumbres, fueron relegados hacia los márgenes de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, era un poco nada más ilustrativo esto. La siguiente, por favor. Bueno, entonces sobre el sector artesanal, ¿qué podemos decir? Fueron considerados como peligrosos y propensos a caer en vicios y a delinquir casi por naturaleza. O sea, si tú eras pobre, casi estoy seguro que vas a caer en un vicio o vas a delinquir. Lo que hemos estado platicando, fueron vistos como poco productivos, y los castigos y correcciones eran vistas por la Administración de Justicia como forma de darle utilidad al hombre. En otras palabras, hacerlo útil para el país. Esto tiene un doble sentido. ¿Por qué? Porque recordemos que para los historiadores y para los que no somos historiadores, los que no son historiadores, la historia oficial es como muy determinante, ¿no? Acaba un periodo y empieza otro. Pero este es un periodo de guerras, de inestabilidad política que se sigue extendiendo durante años y años y años y años, ¿no? O sea, que haya terminado el proceso independentista no quiere decir que no haya seguido habiendo revueltas a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, sigue habiendo inestabilidad y el gobierno, ¿qué pretendía? Tener efectivos. Entonces, sí, te quiero dar utilidad, ándale, este discurso como bueno, noble, caritativo, sí, pero en realidad lo que quería era tener efectivos, arreglar las calles, o sea, tenía esta doble visión, ¿no? Las penas fueron bajas y estas se daban en su mayoría para las mujeres. Sí, aquí podemos decir, oye, ¿de qué se trata esto si tú dijiste que a las mujeres no se les trataba igual y les daban penas más bajas? Sí, pero las dejaban 12, 13 meses sin una sentencia, metidas en la cárcel sin nada que hacer, ¿no? Muchas veces en ese momento no tenían para comer. Recordemos que el gobierno era un gobierno muy pobre, muy austero. No podía mantener a una cantidad enorme de hombres y mujeres en la cárcel, ¿no? Como actualmente existe. Entonces ahí las mujeres tenían que trabajar para servir a los otros presos, o no tenían, o realmente la cárcel funcionaba como aseguramiento, ¿no? No tenías como ciertas libertades, etc. Entonces, una pena se puede entender como el cumplimiento de cierto tiempo en la cárcel. Nada más, esa es la pena. Un castigo para la época o para el gobierno actual de Querétaro en ese momento era castigarlos con trabajo, porque según ellos no estaban acostumbrados a trabajar. La siguiente, por favor. Bien, esta es una cita bien interesante del Sol, del periódico del Sol, que dice más o menos así: ¿cuáles son ordinariamente los autores de robos y homicidios que por desgracia son tan frecuentes en nuestros pueblos?
La mayor parte de los homicidas o ladrones son hombres que no han aprendido o no ejercen ningún oficio y que viven de los azares e incertidumbres del juego. Nuestros artesanos y sobre todo nuestros ladrones no riñen, sino cuando se entregan a la embriaguez o cuando se ocupan en sus festejos o fandangos que por regalar acaban tumultariamente. Se disminuirán, pues, las ocasiones de cometer tales delitos persiguiendo y castigando a los holgazanes y vagos, y sobre todo otorgándoles la ocupación para quitarles el pretexto de cometer sus excesos. Se producirá también el mismo efecto, haciendo por evitar la escandalosa impunidad y publicidad de la embriaguez, y disminuyendo lo ruinoso y los fatales efectos del juego. Esto era lo que se mandaba en la prensa, ¿no? Pero la gente en su mayoría no sabía leer ni escribir. Esto lo leían las clases altas, ¿no? Y entonces ellos se convencían de que esto era, en efecto, lo que estaba haciendo tanto daño a la sociedad. Entonces comienzan a arreglar y a normar con base en este discurso, ¿no? Y empiezan a perseguir. Otra estrategia que utilizan es, muy bien, voy a los barrios y saco una convocatoria. ¿Quién quiere ser juez de paz? Pues tiene que cumplir con estas características. Entonces empiezan a contratar vigilantes como jueces de paz para hacer rondines nocturnos, ¿no? Entonces esto era gente del mismo barrio que se estaba cambiando de bando, por así decirlo, para trabajar del lado del Estado y vigilar, ¿no? Y echar un ojo de si no estaban siendo escandalosos, si no estaban haciendo por ahí reuniones clandestinas donde hubiera prostitutas, o estaban jugando juegos prohibidos, o estaban portando armas. Entonces empieza a haber una persecución constante de la gente del pueblo con la gente del pueblo, ¿no? La siguiente, por favor. Pero, ¿bajo qué argumentos eran detenidos? Pues por estas que les acabo de leer, ¿no? Eran ideas liberales y las visiones sobre el artesanado estaban vinculadas con verlos como peligrosos. Además de que el delito como tal actuó de manera premeditada, lo que les decía, para convertir a estos sujetos como parte de la milicia, como parte de trabajos en las obras públicas y para reforzar los puertos que en ese momento decían, bueno, pues si ya soy un país independiente, en cualquier momento llega otro y nos puede conquistar. Entonces vamos a reforzar los puertos con estos cuates, ¿no? Y el sistema judicial fue garantista, lo que quiere decir que los funcionarios estuvieron apegados a las leyes, pero no a las leyes del momento. Esto les permitía oscilar entre el derecho virreinal y el derecho republicano. Y es por eso que les decía al principio, los casos de homicidio sí eran bien estudiados porque oscilaba entre un derecho y otro. Entonces, si tú cometías un delito en un periodo justo de transición, de reacomodo jurídico, no importa, te podíamos juzgar con el virreinal. Es por eso que muchos dicen, existió una continuidad. No es que hubiera una continuidad como tal. Sí y no. Más bien era apegarse al derecho. Bueno, tú estás más pegado, tu delito estuvo más pegado a esto y por las características en las que las cometiste, es mejor que yo te juzgue bajo esta normativa. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y bajo qué argumentos fueron liberados los homicidas? En 1826 se da una ley de indulto, que yo veo ahora en una gráfica que puse, les voy a contar esto de la ley de indulto. Se consideró defensa propia, había un largo tiempo de espera en la sentencia, caso de las mujeres, y se les daba un indulto. Yo solo vi una mujer que comete un homicidio y la exilian, no puede pisar Querétaro más. No existían
las pruebas suficientes y generalmente cuando no existían las pruebas suficientes eran militares que mataban civiles, ¿no? Casualmente. Un accidente y, por ejemplo, les cuento rápidamente un caso de accidente. Hay un caso de un joven de 12 años que es hijo de un peón de una hacienda. Entonces el joven, en ese momento eran jóvenes, ya no eran niños, a los 12 años, el joven narra que estaba lloviendo muy fuerte y que en su casa se estaba filtrando el agua y estaba cayendo sobre un arma que le habían otorgado a su padre para que cuidara la hacienda. Dice el niño que él se espantó y dice, oye, se va a estropear la carabina. Entonces él agarró el arma y dice que sintió un fierrito que se le había salido, tal cual lo dice, sentí un fierro que se le había salido a la pistola y pues yo lo quise meter porque mi papá me iba a echar la culpa de que yo la había roto. Entonces lo jaló y era el gatillo y enfrente estaba su tía y su prima haciendo tortillas. Jala el, jala el gatillo y mata a la prima. Bueno, pues se comprueba que fue un accidente, ¿no? Que no había alevosía, no había ventaja. En este caso es una excepción de disparar un arma. Se comprueba, la mamá de la niña le otorga el perdón y listo, ¿no? No pasó nada. Y había muy pocos casos con pagos de fianza o con castigos pecuniarios, muy, muy, muy pocos. Regularmente lo hacían como para salir de manera condicional y después se reabría el caso. La siguiente, por favor. ¿Voy bien de tiempo? Perdón. Sí, sí, ¿Sí? profe. Ok, Vamos. perfecto. Bien, perfecto. Bien, hice una tabla muy rápida, muy breve sobre los sectores que he encontrado. Los dividí de esta forma para no meterme en mayores complicaciones. El sector artesanal está conformado por gente que se dedica a todo este asunto de los canteros, los reboceros, los tejedores, los talladores, toda esta especialización, ¿no? Que era algo muy específico. El sector de servicios son todos estos sastres, zapateros, carpinteros, que trabajaban un servicio bajo encargo, ¿no? Que alguien se los pedía y tenían que hacerlo. El sector agrario, pues todos estos agricultores, sembradores y todo esto. El sector hacienda, solo me fijo en los peones, es decir, en los trabajadores de los hacendados. No en los hacendados también cometían muchos delitos, pero es para mí más importante revisar los casos de los peones porque ellos realmente eran los que cuidaban el patrimonio de los hacendados, ¿no? Entonces, si había un hurto, si alguien se metía a robar, era muy probable que el peón cometiera un homicidio, ¿no? Por rescatar el patrimonio del hacendado. Un sector preindustrial. ¿Por qué le llamo sector preindustrial? Por esto que les contaba, ya comenzaba a haber visiones hacia estas fábricas que se empezaban a gestar, ¿no? Se empezaban a platicar, ya se habían pedido algunos préstamos en el banco para poner una fábrica, en el caso de Querétaro, de textiles. Entonces, toda esta gente que se dedicaba a trabajar los textiles en obrajes, los obrajes en Querétaro eran pequeñas empresitas o pequeñas talleres donde se trabajaba de manera en serie la tela, ¿no? Otros sectores, pues tengo a los militares, tengo por ahí alguien de aduanas que comete un homicidio y de verdad, y son muy pocos. Y si vemos la mayor cantidad, no dice. Y esto es un síntoma de algo, de que existía inestabilidad económica y social, ¿no? Completamente. Entonces, para ellos era mejor omitir el caso de decir que no se dedicaban a nada, aunque obviamente pues, la justicia o la administración pues, sabía que eran tipos que se dedicaban a cualquier cosa. Robaban y lo vendían y con eso vivían, ¿no? Pero que también podían delinquir, ¿no? Entonces, casi 26 casos que encontré, pues no, prefirieron no decir
si se dedicaban a algo o no, ¿no? La siguiente, me dan un total de 101 casos en más o menos 13 años de estudio. 101 casos registrados, no quiere decir que sean la totalidad de los casos de homicidio, son los que tenemos registrados solamente en un archivo que consulté. Bien, la gráfica de homicidas es casi lo podríamos decir sin revisarla. La mayoría de los homicidas eran hombres y un 9.8 eran mujeres. Sin embargo, la gráfica de víctimas es un poco más alarmante porque el número de víctimas mujeres incrementa 2 y cachito por ciento en comparación a los hombres, ¿no? Entonces, había muchos homicidios a mujeres por violencia familiar. Casi siempre era o porque había sido infiel o porque el hombre había sido infiel y el hombre no quería que la mujer lo dejara o lo dijera hacia los cuatro vientos, o riñas entre mujeres también. Bueno, eso es algo que habría que estudiar con más detenimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, esta gráfica muestra la cantidad de procesos criminales que concluyeron con sentencia. Mi estudio empieza en 1822 y solo un caso fue sentenciado en 1822. De ahí en adelante, los casos se extendían 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 años sin sentencia. Si vemos, justo en 1824 y en 1825, ningún proceso criminal por homicidio fue sentenciado, o sea, le otorgaron sentencia. Ninguno. ¿Cuál es la hipótesis en este caso? La hipótesis en este caso es que existía un reacomodo en la administración de justicia y se decidió no dar ninguna sentencia hasta que se sacaran las leyes. En este momento no existía para el caso de México un código penal. El código penal fue muy tardío, más o menos hasta 1872, por lo que tenían que oscilar entre leyes virreinales y leyes actuales. Y en 1826 se decreta por el gobierno local una ley de indulto. Se da una ley de indulto y entonces 18 de los casos registrados por homicidio son indultados. Así, sin más. Ya pasaron tanto tiempo en la cárcel, indulto. Y son el año en el que más tengo sentencias por indulto, ¿no? A partir de ese momento, ya empieza a haber sentencias de otro tipo, las que ya les he mencionado: presidio, obras públicas, trabajo forzado. Muchas veces también eran llevados a un taller para que aprendieran un oficio y después salieran como maestros en un oficio, ¿no? En alguna disciplina de labor artesanal. Pero a partir de ahí, pues vemos 15, 9, cómo ya empieza a haber más variación en las sentencias. Ya no tardan tanto tiempo, ya es como un antes de 1825 y un después en cuanto a lo jurídico se refiere. La siguiente, por favor. Ya estoy por concluir. Y bueno, ¿qué nos aporta la historiografía, el estudio de las clases populares y su actividad criminal, y en particular el homicidio? Pues es una visión amplia del pasado, no es una visión tan sesgada. Obviamente pues se tiene que dejar de lado muchas otras cosas porque es imposible abarcarlo todo, pero sí vemos aspectos que otro tipo de historiografía como la política, la historiografía política no nos da, ¿no? No nos permite llegar hacia qué es lo que le estaba realmente permeando a la sociedad. Bueno, otra cosa es que el crimen como un estudio que debe realizarse de larga duración. Cómo ha ido cambiando a través del tiempo el crimen, y esto se ve muy claramente en el estudio del derecho, ¿no? Que muchos
como yo trato de darle un poco la vuelta a la historia del derecho, no porque no me interese, es fundamental para este tipo de estudios. Sin embargo, yo tengo otros intereses, ¿no? Que eso pues lo vas un poco puliendo con la práctica, con leyendo los documentos y vas revisando tus intereses dentro de la misma documentación. El crimen tiene que ser estudiado de larga duración, como lo diría Braudel. Las clases populares como entes activos de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Quien piense que las clases populares eran un ente oprimido en el sentido de que no podían emitir una opinión, pues está completamente equivocado, ¿no? Y es ahí donde yo veo estos espacios de negociación de las clases populares, y que no soy el único que lo ha estudiado Marta Santillán y otros historiadores, ¿no? Son entes súper activos y saben perfectamente que si cometen tal o cual delito, van a tener ciertas consecuencias jurídicas, ¿no? Pero en este caso, la gente que cometía un homicidio no le tenía tanto miedo a las represalias jurídicas, le tenía más miedo al castigo divino. Y eso es clarísimo también en los documentos. Sí, maté y me siento muy mal porque sé que me va a juzgar Dios y ahí me va a ir peor, ¿no? Mientras aquí en la tierra denme el castigo que ustedes consideren, ¿no? Esa es una estrategia de negociación, ¿no? A este no le importa, entonces, bueno, pues darle un castigo más fuerte que a lo mejor es irte a la milicia, ¿no? Por tantos años. Pero hay otros a los que sí les importan, ¿no? Y ahí ponen, soy viejo y a los 32 años, ¿no? Soy viejo, 32 años, en esa época también ya era alguien muy mayor, no tanto, pero sí muy mayor. Y soy viejo y tengo que mantener a mis hijas y bla, bla. Espacios de negociación son una sociedad bien activa y eso es bien claro. Quien piense que no, pues es que no sabe o no ha estudiado a las clases populares, ¿no? Un estudio particular de las microsociedades. ¿A qué me refiero con microsociedades? Por ejemplo, los vagos en sí mismos son una microsociedad, ¿no? Los músicos, todas estas categorías que les di al principio, las mujeres en sí son una microsociedad, las prostitutas, todos estos pequeños sectores marginados son microsociedades que además nos dan una visión también amplia de cómo se estaba distribuyendo la ciudad, de cómo se estaba distribuyendo las conductas sociales, qué es lo que hacían, hacia dónde, cuáles eran sus pretensiones. Todo eso es bien importante de observar, o lo es muy fácil de observar en los documentos judiciales por el delito de homicidio, tan solo estoy hablando. De aquí pueden partir estudios demográficos de vida cotidiana y de urbanización de ciudades, como quiénes estaban a la periferia, quiénes estaban más al centro, cómo se iba distribuyendo. Por lo regular es esta teoría muy conocida de que en el centro es donde se concentra, digamos, la mayor riqueza y en las periferias, pues la marginación, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa podemos ver? Cambios, rupturas y continuidades en sistemas complejos como el jurídico y el político. Es evidente que se pueden ver en una escala muy pequeña, pero son muy fáciles de ver. Tan solo lo podemos ver en las sentencias, como les mostraba en la gráfica. Podemos ver que en un periodo donde se está reacomodando, donde se está pensando hacer una nueva constitución, se decide no procesar a ningún homicida, ¿no? Digo, esa es mi hipótesis. Yo la veo muy viable por todo el contexto en el que yo he desarrollado esta investigación y en el caso de Querétaro, ¿no? Y otra cosa que puede hacer es que puede desencadenar en estudios culturales. Esta visión que les decía, cómo un hombre se asume como criminal, como mujer, como delincuente, como homicida incluso, como ciudadano, cómo dejas de ser un súbdito a convertirte en un ciudadano. Mi papá, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo han sido
trapicheros de toda la vida. Yo tengo que ser trapichero, pero ahora ya no puedo serlo porque ya no existen los gremios de trapicheros. Ahora yo me tengo que emplear en una fábrica para ser más productivo. ¿Cómo culturalmente eso afectaba a la sociedad? Es un estudio bien importante que también puede derivarse del estudio del crimen, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, los homicidios como fuente de la historia, pues bueno, aunque son procesos muy cortos, tienen un gran contenido de lo que ya les he estado mencionando, ¿no? Hay muy pocos estudios sobre el homicidio, hay artículos, muchos papers alrededor del mundo que lo tratan, pero siempre desde una visión jurídica y no tanto desde una perspectiva social. Por ahí tiene alguien un micrófono activado. Y en cuanto a libros, en cuanto a bibliografía, pues sí, realmente es muy poca la bibliografía que existe que hable específicamente del homicidio, por lo que es una beta muy importante para el estudio del crimen, ¿no? Bueno, hacen una evidencia del contexto social y cultural, lo que ya les he estado diciendo, y también permite realizar estudios con perspectiva de género, lo que ya les mencionaba, de cómo las mujeres también participan activamente en los crímenes y en este enfrentamiento contra la justicia, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, la siguiente por ahí, Miguel. Bueno, otra cosa que nos dejan son estas maravillas, que son unos cuchillos, las armas del crimen. Siempre, casi siempre, se utilizan cuchillos para cometer un homicidio. Y bueno, también tengo otra hipótesis que según el cuchillo, según la clase social, hay unos cuchillos muy, muy bonitos, como el de la parte inferior derecha de sus pantallas, que tiene un adorno por ahí. Ese, por supuesto, es un cuchillo de cocina y fue utilizado por una mujer en contra de un mulato. Y le pintan la sangre, de verdad es maravilloso. Me encanta a mí ver los cuchillos porque para mí son realmente artistas los que dibujan estas expresiones de una escena de un crimen. Es fabuloso. La siguiente, esta es ilustrativa nada más. Y bien, ya para terminar, tengo algunas recomendaciones que les hice. Déjenme encontrarlas. Está este libro de Sarah Chambers, From Subjects to Citizens. Habla cuestiones de honor, de género y políticas. Es este libro. Está muy, muy bueno. Realmente no habla del homicidio, pero sí te ayuda a entender, digamos, cómo se va desarrollando la sociedad. Probablemente a mí el autor que más me guste, que estudió el homicidio desde una perspectiva que yo quería estudiar, es Peter Spierenburg, que es un autor holandés que ha escrito estos libros maravillosos. Bueno, tan solo el título, este es Cuchillo y Códigos Populares de Honor en Ámsterdam, ¿no? Y ese lo tengo en formato digital, quien lo quiera se lo puedo hacer llegar. Tiene este otro que es una historia del homicidio, y este concepto de violencia personal es para mí fundamental para estudiar el homicidio. ¿Por qué? Porque justamente este autor se fija mucho en estos códigos de honor de dos hombres riñendo. Él se enfoca mucho, por ejemplo, en marineros que se están peleando el honor y saliendo de una taberna se riñen a cuchillos, ¿no? Y me parece estupendo cómo maneja desde la perspectiva social y no tanto jurídica el tema del homicidio. Y finalmente un clásico de clásicos, William Taylor, que hizo un trabajo fenomenal desde la perspectiva social y cultural. Este libro a lo mejor ya está agotado o ya no lo editan, yo lo tengo por ahí en copias y es un libro fantástico para entender
un poco a la sociedad indígena de la colonia de la Nueva España. En particular, él se centra en Oaxaca, creo. Y la siguiente, creo que con eso concluyo. Muchas gracias y si tienen alguna duda, pues con gusto aquí la discutimos. Listo, profe. Bueno, felicitaciones. Excelente conferencia. Y bueno, como muy bien dijo el profesor, damos espacio para la intervención de los asistentes. Si hay preguntas, si gustan pueden activar sus micrófonos o escribirlas en el chat. Vamos a ver. Andrés, puedes activar el micrófono, te escuchamos. Buenos días, buenas tardes para todos los asistentes. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, gracias a los organizadores del evento y gracias a Abel también por su conferencia. Yo te quería preguntar algo que me llama mucho la atención, que tiene que ver con lo demográfico, con lo estadístico. No sé si Ciudad de México en el contexto mexicano sea como un parangón adecuado para calcular las ocupaciones de los artesanos. Es decir, para ponderar los sectores artesanales en los que se ocupaban cada uno. No sé si tengas esa información, es decir, qué sectores artesanales predominaban en todo este grupo que es tan heterogéneo, ¿no? Hablar de artesanos es hablar de, no sé, casi del 50% de los trabajadores urbanos al menos, ¿no? ¿De dónde sacas la clasificación de trabajadores artesanales, servicios, agrarios, hacienda, preindustriales? ¿Hay algún autor en especial o es una categorización que vos mismo hiciste? Hay otro punto que me llama mucho la atención y es la relación entre robo y homicidio que mencionaste. Para el caso de la Ciudad de México, en la primera República Federal, vemos que realmente es muy poca la relación entre robo y homicidio. De hecho, solamente aquellos categorizados como ladrones en despoblado y salteadores en cuadrilla fueron judicializados por haber asesinado en medio del acto de robar. E incluso casi todos ellos recibieron pena de muerte en segunda o tercera instancia. Entonces, me llama la atención eso porque verlo desde el homicidio sería hacerlo desde el otro lado del espectro. Es decir, los homicidas no todos se estaban robando. Entonces, es interesante eso porque ver realmente cómo es esa relación entre los dos delitos según sea el delito principal y el delito subsidiario, ¿no? Para el caso de Querétaro. Okay. Veo otras dos cositas. Veo, por ejemplo, que el delito de homicidio en Querétaro seguía siendo un delito eminentemente masculino. Las cifras son muy decisivas en ese sentido, pero hay que notar también que lo es incluso más femenino que delitos como el robo, por ejemplo, donde las mujeres eran más bien víctimas antes que victimarias. Me llama también la atención eso porque a partir del homicidio se puede explorar más desde una perspectiva de género, como vos dijiste, la agencia de las mujeres en cuanto a criminales. Me parece muy interesante eso. Y por último, quería saber si, de acuerdo a las teorías de autores como Wolf o Mintz, podríamos ver a estos artesanos homicidas de Querétaro como pertenecientes a eso que llaman marginalidades o contrasociedades. No sé si conoces ese concepto, cómo se podría adecuar, ¿no? Muchas gracias. Nada más, con tantas preguntas me olvidó la primera. ¿Cuál era? Ya, ¿de dónde tomas la categorización de los sectores de los trabajadores en Querétaro? Ok, ya. Entonces, si es elaboración propia, y lo de los artesanos, o sea, ¿qué sectores predominan en Querétaro si tenés ese dato estadístico, ¿no? Lógicamente. Sí. ¿Respondo o nos vamos? Es que Andrés me pidió que hiciera aquí otra tesis, pero... Creo que es pertinente que le responda porque son varios comentarios y preguntas. Entonces, finalice con Andrés y luego le damos la oportunidad a los otros participantes que están solicitando la palabra. ¿Listo? De acuerdo. Sí. Mira, Andrés, pues
gracias por tus comentarios. Bueno, voy a responder como me voy acordando y a lo mejor hilo todas las ideas. Predominaba el sector textil en Querétaro. Querétaro es una ciudad ganadera por nacimiento y siempre se trabajaron las pieles, ¿no? Ya hablando de las categorías que yo hice, las hice realmente, sí las tomé en aquel entonces, las hice para mi tesis y las tomé de ahí, pero en ese momento las hice como para no meterme tanto en rollos de explicar, porque digamos aquí en Querétaro era muy complicado trabajar este tema porque nadie lo había hecho antes, ¿no? Desde la perspectiva que yo quería. Entonces se confundía mucho. Entonces tuve que utilizar estas categorías, armar estas categorías para que aquellos que estuvieran evaluando mi trabajo entendieran más o menos cómo estaba distribuida la sociedad, pero en realidad es como muy, muy amplia. Sobre el concepto de marginación no lo tenía en mente. A lo mejor debería estudiarlo un poco más. Gracias. Te pediré más tarde que me des las recomendaciones bibliográficas para ver si lo puedo adaptar a este estudio. Y el vínculo el vínculo de robo y homicidio no es que la Administración de Justicia los juzgara por dos delitos, ¿no? Así de, tú robaste y cometiste un homicidio. No. ¿Cómo me doy cuenta de esto? En las declaraciones. Casi siempre el homicidio fue una consecuencia de un acto previo. Por ejemplo, y es bien claro en las narraciones de los hombres, ¿no? De los hombres y de las mujeres. Este tipo me robó una fresadora. La fresadora es un instrumento para arar la tierra, así le llaman, no, realmente no sé qué sea, pero me estoy acordando, y nunca me lo devolvió. Entonces el otro dice, oye, pero tú me lo prestaste. No, yo no te lo presté, tú lo tomaste y pensaste que yo te lo había prestado. Siempre hay alcohol de por medio y ahí se está dando, ahí alguien está, esta justicia que yo decía, a ras de suelo de la población, es la que está dictando que él le robó, ¿no? Realmente no sabemos si es cierto, pero él dice, él me robó. Él lo dice así ante los jueces, él me robó, aunque el otro argumente lo contrario. Entonces, siempre que se encuentran en un fandango, en una fiesta patronal, cuando hay alcohol, se agarran, se muelen a golpes y de ahí se desencadena el homicidio. Y la causa fue el robo de un instrumento para arar, ¿no? Estoy dando un ejemplo muy puntual. Ese es el vínculo que yo veo entre el robo y el homicidio. No es que lo juzgaran en la Administración de Justicia como dos delitos, ¿no? Y finalmente, sí, yo creo que el delito de homicidio también permite ver a las mujeres en acción, ¿no? En este tipo de lo que se llama la agencia de las mujeres, porque sí, y es bien claro, se ha estudiado muchísimo desde esa perspectiva, desde los crímenes pasionales, ¿no? Pero también yo me he encontrado con mujeres que realmente no tienen no es un crimen pasional, ¿no? Eso es hasta un comportamiento. Igual voy a pecar y me van a linchar las estudiosas de la perspectiva de género, pero mujeres con actitudes muy masculinas, ¿no? Esta mujer que yo les decía que el cuchillo de cebolla se enfrenta con un hombre mulato que le doblaba el tamaño, ¿no? Y lo mata. Entonces, se ven este tipo de narraciones en los documentos. No sé si contesté todas, Andrés, pero si no, ya luego platicamos. Listo, gracias, profesor. Bueno, acá tenemos en el chat el señor Maico Talúa. También quiere hacer una pregunta. Maico, ¿te escuchamos? Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Maico. Quiero agradecer este momento porque siempre es bueno enterarse de cómo se están trabajando este tipo de temas en nuestra América.
Agradecer especialmente a Abel porque por primera vez pues le escucho sobre un tema que también me apasiona. Yo solo quiero preguntar, tengo dos inquietudes. Una que tiene que ver con la ponderación que da sobre los sectores involucrados en los homicidios. Si regresamos un poco a la tabla que tú presentaste, realmente el sector artesanal es como el tercer renglón donde más se presenta este tipo de homicidios. Quería saber, de alguna manera, cómo esa tabla, que sabemos que lo hiciste como para evitar el rollo explicativo que requiere o que exige el tema de los artesanos, quiénes son, cuáles son realmente esos subgrupos que hay en medio de ellos. ¿Cuál es entonces la diferencia entre ese sector artesanal y esos que tú llamas de servicios, más allá de las definiciones? Porque podemos entender que esos de servicios también podrían estar en una mirada bastante más amplia en eso que podemos denominar sectores populares. Son sectores populares como clases peligrosas. Quiero que puedas un poco explorar una explicación más o menos racional porque al inicio de tu intervención yo entendí que el sector artesanal era inmediatamente el protagonista en ese rango, en ese periodo que tú trabajas en el tema de los delitos de homicidio, pero cuando muestras la tabla, nos ubicamos que el sector agrario y el sector de servicio tiene 24 casos frente a 12 casos que presentan del sector artesanal. Entonces sería importante hacer esa reflexión. Y más aún si el sector agrario, que lo entiendo no es tan urbano, aunque en ese momento lo urbano y lo rural era bastante, bastante parecido, más aún el sector agrario. Y finalmente, ¿qué relación puedes establecer qué ponderación más bien, frente a otros delitos de robo, qué sé yo, frente a otros delitos, cómo está realmente la tasa de los homicidios frente al ejercicio de la administración de la justicia? ¿Cuál es el peso real de esta variante que tú estás trabajando en la administración de la justicia? Sí, bueno, gracias Michael, también un gusto escucharte. En estos momentos hubiéramos estado en Colombia presentando ahí una mesa en conjunto, pero bueno, pues gracias al COVID no pudo ser posible, pero me gusta verlos por aquí. Bien, es que yo veo una diferencia entre una persona, la veo a partir de la experiencia en los documentos. El sector servicios, que son, por ejemplo, los panaderos y todo esto, era gente que tenía cierto nivel por encima de los artesanos, por así decirlo, ¿no? Es decir, la gente con más dinero era más probable que fuera a comprar a la panadería o al sastre, ¿no? Una persona de los sectores populares tendría que recurrir más como a un artesano, ¿no? No te ibas a ir a hacer un traje a la medida con un sastre. Que definitivamente el sastre regularmente era un maestro, pero no tenía un alto nivel económico, ¿no? Y regresando un poco, una persona, un indígena, por ejemplo, iba con un trapichero a que le vendiera un retazo de tela y un pedazo de tela que ya estaba cortada y tal a la medida, y se hacía unos calzones, ¿no? Esa es la diferencia como pues más grande que yo podría ver, ¿no? El sector servicios es como algo que tiene un poco más de nivel en la jerarquización social, ¿no? Los otros están un poco más abajo, están un escalón abajo, aunque también hacen trabajos especializados, digamos. Se ve muy claro cuando son maestros y le dice el maestro sastre, ¿no? El maestro barbero, que realmente un indígena no iba a ir con un barbero a que lo rasurara, ¿no? Porque no tenía dinero. Y en cambio, los alumnos o los discípulos de estos maestros estaban en el escalón abajo, que era este otro sector de la población a los que ellos atendían. Esa sería como digamos, partir de eso para hacer esta diferenciación, ¿no? Y la otra pregunta, Maiko, era el homicidio lo elegí porque era el segundo más
pues más registrado en ese archivo que yo consulté, que es el archivo histórico del Poder Judicial. Era el segundo más citado en ese periodo, entonces había mucho más homicidio. El primero es robo y el segundo era homicidio. Por eso decidí hacerlo de esa forma. Listo, profe. Bueno, antes de continuar cediéndole la palabra a los que nos acompañan por Zoom, tenemos una pregunta por Facebook. El señor Marco Peralta le manda muchos saludos y felicitaciones por su conferencia. Gracias al buen Marco. Él le hace las siguientes preguntas, profe. La práctica judicial en Querétaro durante los primeros años de independencia es en realidad una extensión del derecho colonial, o en sí es posible hablar de cambios. Por ejemplo, en el conflicto sucesorio yo veo cambios reales hasta 1857. Esa es la primera. Segunda, las clases privilegiadas de las que habla son clases con fuero o más bien es un prestigio social. 3. Cuando el homicidio deja de ser pecado para convertirse en delito, ¿los documentos que estudia nos puede ofrecer alguna reflexión? A ver, ¿me puedes repetir esa última? Que se me dio corto. Tercera. Cuando el homicidio deja de ser pecado para convertirse en delito, ¿los documentos que estudia nos puede ofrecer alguna reflexión? Ok. Bueno, contesto al buen Marco y un saludo. Sí, realmente es una continuidad, viéndolo, una continuidad del derecho virreinal. Sin embargo, empieza a haber tintes de cambios. Yo lo podría decir así. La segunda es que Marco es déjenme ir. La segunda se me olvidó, es muy... ¿O me la puedes repetir, Eva? Sí, claro, profe. Perdón. No. La segunda, las clases privilegiadas de las que habla, ¿son clases con fuero o más bien es un prestigio social? Ambas. Hay clases con fuero y hay un prestigio social. Y eso se da muy claro también en cuanto al honor. El honor es fundamental para estas clases privilegiadas. Se ve súper claro eso en los documentos. Ya me extendería muchísimo platicando de este tema del honor, pero es muy, muy evidente que la clase privilegiada también se da por la reputación que tienes en el entorno. Tan solo si tienes un amigo abogado, porque tú eres un tendero respetable, y ahí va a comprar el abogado, él te puede sacar del conflicto. Es una clase privilegiada, ¿no? Te lo da completamente la reputación. Y finalmente la última era de si estos documentos, cuando dejan de ser un pecado, dejan alguna reflexión. Uy, esa es una pregunta bien complicada. Sí dejan una reflexión. Digamos, en el ámbito jurídico es dejar de ver el delito como un pecado tal cual. Ya no le compete a Dios juzgarlo, y más en este periodo liberal. Pero no en la gente. La gente, como yo lo mencionaba, todavía está muy arraigada a estas costumbres que, aunque no les ha tocado vivir, digamos, el periodo completo de colonización, sí a sus padres o a sus abuelos. Entonces ellos tienen como muy arraigado. Para la gente que yo he estudiado, sí es como más fuerte el cometer el homicidio, porque van a ser juzgados en el cielo, más allá de la justicia. Y eso es una reflexión que llevaría horas, ¿no? No sé si la respondí muy llanamente, pero deja muchísimas reflexiones, ¿no? Cómo es esta parte cultural de la que yo hablaba, ¿no? Que puedes hacer un estudio incluso de eso, ¿no? Del pecado al delito, no sé, ese cambio se ve también muy, muy claro en los documentos. Okay. Gracias, profesor. Bueno, tenemos más inquietudes. La señora Graciela Flores
La escuchamos. Hola, Abel. Hola, Graciela. Sobre bueno, los delitos, el delito de homicidio que estudiaste. En los casos, ¿qué tipo de fundamentación de la sentencia había? ¿Eran leyes de antiguo régimen? ¿Eran las leyes que estaban emanando del Congreso del Estado? Me gustaría saberlo, porque a partir de lo que me respondas, vendría mi segunda pregunta. Ambas. Me he encontrado mucha gente que cita se me fue el nombre, las partidas, las 7 partidas, y hay otros que están citando a autores europeos del derecho. Antonio. Exactamente. Bueno, es que ambas. Por eso hay como una mezcolanza, es lo que yo decía, que por eso las leyes eran como garantistas, ¿no? Porque de repente pasaban a uno y de repente, yo considero que sí estudiaban los casos para ver cómo los iban a sentenciar, ¿no? Y claro, y bueno, la pregunta era porque justo me llamó la atención que en varios momentos hiciste como referencia que era como un poco caótico la administración de justicia, cuando en realidad no, digamos que en la práctica... Perdón, te está escuchando ahí un doble. Ay, perdón. Perdón, Graciela, de nuevo. Sí, la pregunta iba en ese sentido porque escuché que habías mencionado que como que la administración en sentido de leyes era como muy caótico y en realidad creo que no, cuando menos en la práctica había como un acuerdo entre los administradores de justicia de que se diera privilegio al uso de las leyes emanadas de los congresos locales y de no haber, entonces se remitiera a las leyes españolas. Es decir, hay un orden de relación que obviamente obedece a la sintonía histórica que se está enfrentando. Es decir, yo veo, difiero de estas posturas que pretenden ver en la administración de justicia un caos, porque en realidad no, hay un orden y es muy claro. Entonces, no sé, yo quisiera más bien en eso que pudieras quizá matizar, porque en realidad yo no veo que sea como desorganización. Y otro comentario sobre la administración de justicia y que no hay sentencias para 1824 y 25. Yo más que considerar que, porque además mencionabas que decidieron no procesar homicidios, eso lo dijiste, lo anoté literalmente, y yo me quedo pensando, ¿de verdad decidieron? ¿Encontraste el papelito donde se dijera no vamos a procesar homicidios? Y el argumento que decías era porque no hay como leyes. Ah, caray. Yo creo que más bien, no sé, creo que más bien lo que había a lo mejor era ausencia de jueces, más que ausencia de leyes, que era un poco esto que sí me causó mucho ruido, que habías dicho que debido a ello probablemente no hubo administración de justicia y se decidió que no fuera así. Entonces yo creo que más bien, no sé, abonando a las posibles hipótesis, probablemente sea más bien una ausencia de personal antes que de leyes, porque el orden de prelación estaba, yo creo que clarísimo desde que despuntó la República, me parece. No lo sé, me gustaría escuchar qué tienes que decir, obviamente. Sí, obviamente, bueno, Graciela, tú eres de las expertas en el tema. Sí, mira, sí, tal vez utilicé mal las palabras, tienes razón, yo creo que en todo lo que has dicho, pero no entiendo lo que dices, ¿no? Que se hiciera caso a los congresos locales, incluso a los decretos de los gobernadores para juzgar, bla, 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 todo esto. Y si no, recurrieran a las leyes. Me tocó verlo también en un sinnúmero de documentos. Yo donde veo el caos, más bien es en la administración de justicia, porque yo noté mucho en los documentos. Esta plática está muy basada, digamos, en la experiencia documental que yo hice, ¿no? En toda la pesquisa que hice. ¿Por qué? Porque yo veo en los jueces, por ejemplo, que de repente en una instancia juzgaban con las leyes del antiguo régimen, pero después pasaba a segunda instancia y se juzgaban con las del Congreso y muy pocas llegaban a tercera y regresaban a las
a las del periodo virreinal, ¿no? Entonces ahí, más bien en el proceso, tengo que matizar en este sentido, en el proceso como tal, es donde se ve esta situación caótica, y en los casos de homicidio, por lo menos, es lo que yo me he encontrado en este sentido. Y sí, tienes razón, las leyes existían en 1824 y en el 25, por supuesto, pero creo que sí se estaban tomando decisiones de poner como cierta pausa en algunas sentencias para reorganizar, digamos, cómo se iba, por lo menos esto es lo que yo también observo en la práctica que hice. Ojo, a lo mejor Sí. sería, perdón, a lo mejor sería conveniente borrar del vocabulario la palabra caótico, sino más bien como una especie de alternancia legal Okay. o convivencia legal, porque finalmente si uno se fuera a las sentencias encontraría que hay mucha coherencia Claro. entre que un abogado esté sugiriendo la fundamentación con base en el Congreso local, las leyes locales, o que remitiera las partidas, porque finalmente dentro del proceso hay una lógica interna que obedece en buena medida al delito o la cosa juzgada. Claro. Entonces yo creo que más bien cambiaría esa palabra y sería mejor hablar como de una justicia o que obviamente manifiesta una convivencia de leyes del antiguo régimen y del nuevo régimen. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya no sé si contesté las preguntas, pero bueno, en efecto. Gracias también por aceptar nuestra invitación, pero no sé si estamos bien de tiempo o sea, primero preguntarle a usted si podemos responder unas últimas 2 preguntas. Sí, sin problema, sí. Listo, profe. Bueno, entonces, el señor Manuel Trujillo, no sé si aún está por aquí. ¿Nos escucha? Lo escuchamos, señor Manuel. Okay, gracias. Hola, ¿cómo estás? Yo no lo escucho. Hola. ¿Sí se oye? Muy lejos, Manuel. ¿Ya ahí? Ahí. Ok, es que el micrófono. Bueno, Abel, bueno, yo conozco tu trabajo, ¿no? Sé lo que has hecho. Nada más tenía una duda, porque mencionas, por ejemplo, en tu presentación, que uno de los intereses que tenían digamos, las autoridades era en esta lógica, ¿no? De civilizar o de moralizar, no sé si sea la palabra adecuada, a la población, y menciona, ¿no? Que ya hay este cambio en el uso de ciertas celebraciones, ¿no? Hay un momento en el que mencionas, y pues tú sabes que a mí me interesan estos temas. Entonces, quería preguntarte, por ejemplo, si hay algún registro en los que tú has trabajado sobre qué tipo, por ejemplo, de fiestas, de celebración, de reuniones de índole público eran pues, frecuentadas o donde se daban este tipo de casos. Te lo pregunto porque, bueno, pensando en este periodo que estás trabajando, pues es un momento bastante, bueno, en el que está ese cambio, ¿no? Bastante reciente del periodo colonial a la República, la Primera República. Entonces, pienso que hablar de fiestas ya propiamente pues cívicas de índole republicano, pues no sé si es muy prematuro, ¿no? Todavía esa es una opinión que podría tener, si todavía no podría fundamentártela del todo, pero podría hacer eso porque me parece que pues este periodo pues está todavía muy incipiente, ¿no? Esta cuestión, y sobre todo también por lo que mencionas en cuanto al uso de las leyes, ¿no? De antiguo régimen, está este salto constante que hacen al momento de llevar a cabo los juicios. Y pues esa es mi pregunta sobre todo, ¿no? Si qué tipo de celebraciones, en qué tipo de fiestas suelen participar más los sectores que tú estás estudiando, o si hay algún registro en los testimonios de los involucrados o de los testigos mismos, donde participan ellos. Sí, gracias, Manuel. Efectivamente, es muy prematuro en este momento, pero sí ya se empiezan a ver, sobre todo en algunos fragmentos de periódicos y estas cosas, se empieza a ver como estas flashazos, por decirlo de alguna manera, a que se tienen que hacer algunas
fiestas cívicas, ¿no? Por ejemplo, ya se hace mención, en algunos casos me he encontrado que el respeto a la bandera de México y cosas así. Regularmente los sectores y en donde suceden este tipo de violencias personales, como lo dice Spierenburg, son fiestas religiosas, el Corpus Christi y todas estas, el santo patrono de alguna comunidad y todo esto, ¿no? Son meramente religiosas y es donde se cometen más. Sin embargo, mencionaba este asunto de las fiestas cívicas porque he visto algunos tintes de que ya se está pretendiendo hacer es muy prematuro todavía, es muy sutil las menciones, pero sí las hay. Ok, gracias. Gracias. Listo, gracias. Bueno, en el chat también hace rato la señora Florencia nos había escrito que le gustaría hacer una pregunta. ¿La escuchamos? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a Abel y a todos y a todas. Le quería decir a Abel, bueno, que me gustó mucho su presentación y que al pasar en la presentación dijo que los sectores populares respetaban más la justicia que se daba en los barrios. Me gustaría, si se puede explayar un poquitito más sobre eso, y si no, en todo caso, cuál era la relación diferencial de estos sectores entre la justicia de los barrios, que supongo que sería la justicia de paz, y las más altas esferas judiciales. Muchas gracias. Hola Florencia, gusto saber de ti. Nada más déjame contestar. A ver, sí, esto obviamente no es algo que se vea, por ejemplo, en los documentos, literalmente, pero sí se ve entre líneas, ¿no? Esta justicia existe hasta actualmente, ¿no? Y hay gente que tiene códigos de honor en los barrios y yo lo veo muy claro cuando, por ejemplo, sucede un homicidio por alguna infidelidad, por ejemplo. Dando ejemplos, creo que se ilustra un poco más este tipo de justicia. Entonces, o que haya alguna mujer en disputa entre dos hombres y eso es un código de honor, ¿no? Y me ha tocado leer que en las argumentaciones dice, sí, pero es que él estaba manteniendo una ilícita amistad con mi mujer, ¿no? Y eso no se hace, ¿no? Entonces, él, ahí ya te está hablando de que hay una justicia, que él estaba cometiendo, él estaba ejerciendo justicia, ¿no? Porque él se estaba metiendo, este otro sujeto se estaba metiendo con su mujer, con algo que él creía que era de su propiedad, ¿no? Entonces, digamos que esa es como la idea que yo le doy, ¿no? A esta justicia de honor que está muy, muy, muy palpable en los barrios bajos, ¿no? Por así decirlo. Y me hiciste otra, Florencia, no recuerdo. No, era esa. Muchas Okay. Gracias. Gracias. Lisa. Sí. Profesor Abel, bueno, ya para cerrar, o sea, para concluir la sesión del día de hoy, el señor Hernán Alejandro Vilte hace la siguiente pregunta. A partir de las condenas e indultos por homicidios, ¿había alguna ponderancia en cuanto a la procedencia étnica de estos homicidas? Sí, sí y no, porque yo creo que ya estaban tratando de ser congruentes con esta idea de progreso, entonces como de eliminar un poco las castas, aunque algunos jueces, voy a matizar para que Graciela no se enoje. Que, algunos jueces aún seguían poniendo en los documentos, este es indio, este es mulato, seguían poniendo a las castas. En otros casos, casi en la mayoría, ya no se ponían las castas para determinar una sentencia. Poner la casta sí iba a implicar que tenía cierto
o iba a ser perjudicado o iba a ser privilegiado, ¿no? O si le ponían este es español, ¿no? Pues obviamente sabías que ya, aunque fuera un español pobre, sabías que ya de buenas a primeras iba a tener una posibilidad más, ¿no? Yo en los documentos de homicidio ya no veo tanto esto, sobre todo a partir de 1822 ya se deja de ver, habrá 5 o 6 casos que los pongan y listo, ¿no? En el caso de esta mujer que mata a un mulato, sí se menciona y se menciona porque la mujer dice, porque la mujer lo insulta diciéndole negro, ¿no? Entonces, hasta ese momento se hace notar, pero de ahí en fuera yo no veo tanta, por lo menos en lo que dicen los documentos, ¿no? Listo, profe. Bueno, creo que podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy. De antemano, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, profesor. Excelente presentación. Y bueno, de paso, los invito a todos los asistentes del día de hoy a que estén pendientes de las redes sociales del Laboratorio de Historia, de la revista Historia Caribe, ya que estaremos publicando la publicidad de la próxima jornada. Entonces, para que nos sigan acompañando. Profesor Abel, no sé si quiere concluir con algo. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a Miguel. Gracias por la invitación. Para mí fue un gusto. Saludos a todos mis colegas que me tundieron a palos con sus preguntas, pero de eso se trata la academia y muchas gracias a todos. Espero que el COVID nos permita reunirnos alguna vez, ¿no? Muchas gracias, Eva. Sí, señor. Gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Que me salgo de aquí, ¿eh?